a la tarde pues te ponían la almohada para aprender, porque antes era lo que había, no había mucho como ahora. Poco, ¿no? Hay nada, poco nada, pero bueno, mejor que aquello sí. ¿Y en tu caso, cómo fue? Igual, también De la familia, ¿no? pequeñita también, pero yo después tuve que ganar dinero a otra parte. Sí, como... He estado en Suiza y todo eso, y cuando volví, pues volví a coger la otra. En Suiza también hay, ¿no? Sí. ¿Encaje? Sí. A mí me mandan una revista todos los meses de las encajeras de Suiza. Yo tengo... Qué bien. ¿Cómo se llama la revista? Que no me acuerdo, está en alemán, no me acuerdo, pero es de estos nombres. Es como una asociación, que me mandan, Ajá. como le mandan a las socios, pues a mí también me lo mandan. Muy bien, muy bien. ¿Y en tu caso? También. En mi caso es la misma cosa. La misma cosa, ¿no? De ancestral, ¿no? Empecé de 5 años a palillar para ganar para comer. Yo y mi madre. O sea, como un sustento más de una entrada familiar, ¿no? Éramos yo y mi madre y hacíamos de aquella por día 18 pesetas entre las dos. Y nos daba para comer. Tenía que darme. Se habrá cambiado el último... Tú fíjate, con 18 pesetas estoy haciendo una tirita, 2 puntillas. Ay, qué bonito. ¿Y esa puntilla dónde la vas a aplicar? Para hacer adornos. De bordes, ¿no? Bordes de manteles o bordes... O para cortinas o para lo que quieras. ¿Y el punto que haces, cómo se llama? ¿Tiene algún... ¿Es el guipur o...? Cordones y zurcidos. Estos son los zurcidos y estos son los cordones. ¿Y en cuánto crees que lo vas a terminar a eso? ¿Esto? Sí. Ay, pues me llevará mediodía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy rápida, ¿eh? Muy rápida. Muy veloz. Muy rápido. No es tan rápido, ¿eh? No. Veo que van moviendo muy rápido los bolillos, ¿eh? La costumbre, regular. Ahora, como vamos viejas, cuanto más viejas vamos, menos nos apuramos. Les hago una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestas a trabajar con algún diseñador para un encargo que les hicieran? Nosotros esto que estamos haciendo es para jóvenes diseñadores y diseñadores. Ah, para la muestra, para la convocatoria para la muestra nueva. de abril o para la muestra de allá de arriba. Se presentaron muchos nuevos diseñadores este año, ¿no? Jóvenes diseñadores y 90 y... Sí. 90, una cosa así. Que solo quedaron 28, sabía. Porque aquí hace 22 años, por la Semana Santa, hay una muestra de encajeras. Se llama una fiera, y vienen una feria. todas de todos los sitios, de Inglaterra, de Checoslovaquia, de Polonia, de muchos sitios. Ajá. Y aquí nosotros tenemos una feria muy grande, de artesanía toda. Y vienen todos los diseñadores y después pasan los modelos. Y nosotros ahora nos encargan un poco de encaje, que eso es para lo mejor para los vestidos o para una falda, le pone un poco adorno. El encaje, cuanto más no esté muy cargado, cuanto más poco, más bonito se queda, ¿no sabes? Luce mucho. Y claro, pero cada vez coge menos, que es como todo, va todo mal y te encargan poquito. Sabes poca cosa. ¿Y cuál es el material que están utilizando? Ainda yo enseñei, ahora trouxe números, esquinas, ahora Mira, el hilo este es el vestido, o para una falda. ¿Y tú? ¿Cuál estás? yo qué esos que hilo tenho estás aliño, también, yo traje también, como te dijo, pitola, yo trajines como la señora está haciendo las tiras para el encaje, y estos pañuelinos son para una boda, David. Sí, por una boda para Madrid. Y como terminé esas Una boda esquinitas, Para Madrid, sí. entonces Nos encargaron ahora 70. estamos haciendo estos ¿Servilletas? 70, nos pañuelinos, encargaron 70. Ah, 70. Para regalar a los y los invitados. repartieron entre Ah, todos. qué bonito. ¿Y cuándo es la boda? En mayo. En mayo. Vale. Bueno, entonces también hice como la señora, le traje hoy las esquinas para eso y ahora estamos con esto así, repartiendo lo que hay.
O sea que sí están dispuestas, ¿no? O sea que estarían abiertas a la posibilidad de trabajar con diseñadores. Es lo que estábamos deseando porque hay poco. Hay poco. Ahora hay muy pocas ventas. No hay nada. Poquísimo. Si se hacen algunos diseños diferentes a los que ustedes están acostumbradas, con la misma técnica, ¿también estarían dispuestas? Sí, claro. Tenían que decir, dar las muestras y después ya se hacían los cartones y después nosotros lo hacíamos. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Y de dar clases en diferentes provincias, que no sea Camariñas. Bueno, no. Eso de clases ya es un Depende poco, de las condiciones, ¿verdad? ya, es un poco complicado. Ahora ya Eso de dar clases es complicado. ¿Y aquí? ¿Y dar clases aquí? Y las niñas, por ejemplo, que es una asignatura que tienen en la escuela que tienen que aprender a hacer bolillo. Y si viniesen diseñadores de, por ejemplo, de Bélgica o de Francia o mismo de Madrid. Tendrá que preguntar. Sí, que le daba, ay, que le daban. Tiene que preguntar aquí en la asociación si hay alguna que quiere. Claro, porque a lo mejor una no quiere, otra no puede ir. depende de quién, ¿no? Depende, claro. dispuesta.